que hemos venido trabajando los días jueves. Seguimos orando por la campaña. Gracias a todos ustedes por tener en cuenta la campaña y bueno, todo lo que tiene que ver con la dinámica de la misma, para la gloria del Señor. Vamos entonces a continuar. Voy a ver si puedo compartir aquí la pantalla. Es correcto. Vamos aquí a compartirla. Ok, vamos aquí, permítanme. Miramos aquí. Muy bien. Hemos venido trabajando acerca de el poderoso engaño de las buenas obras de la carne. Decíamos que nosotros no sabemos quiénes somos porque todos tenemos un punto ciego al cual no tenemos acceso. Nuestra mente es engañosa, por lo tanto nosotros no podemos definirnos a nosotros mismos ni saber a profundidad, por lo menos espiritualmente, quiénes somos. Dice la escritura que nosotros estamos ciegos. La iglesia para el último periodo, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, iba a padecer, entre otras cosas, de ceguera espiritual. Pero el problema no sería tanto la ceguera, sino el creer que ve. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el diagnóstico del testigo fiel que es Jesucristo a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea no sabe que está ciega. Por lo tanto, Dios no lo revela. Apocalipsis 3:17, la revelación de Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Así que cuando yo me acerco a Dios, me acerco como aquella persona que es ciega de nacimiento y necesita del colirio del Espíritu 24/7, porque como estudiamos ayer a la madrugada, esa naturaleza carnal nos acompaña 24/7 también, solo que el Espíritu Santo también nos acompaña 24/7 y nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo tome el señorío de nuestro corazón, de nuestra mente, para que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Efesios 1:18, y así poder comprender y ver quiénes somos y conocer y comprender a Dios, que es vida eterna. Así que hemos venido trabajando en esa dinámica. Hemos dicho también que una de los engaños más poderosos de la carne tiene que ver precisamente con las buenas obras. Todos nosotros, todos los seres humanos podemos hacer lo bueno estando separados de Dios. Todos los seres humanos podemos hacer cosas buenas estando separados de Dios. Pero separados de Dios, todas esas buenas obras finalmente se resumen en muerte. Todas las buenas obras se resumen en muerte. Dice la escritura que del árbol de la ciencia del bien y el mal no podemos comer o no debemos comer, porque el día que comiéramos de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriríamos. Todos los seres humanos que están separados de Cristo y aunque estén haciendo cosas buenas, simplemente están en un estado de muerte. Hemos dicho que Dios nos ve a través de dos hombres, nos ve a través de Adán o a través de Cristo, o estamos en Adán o estamos en Cristo, o estamos en el hombre natural o estamos en el hombre espiritual. O nuestras obras son producidas por nuestra carne o nuestras obras son producidas por el Espíritu. Ahí está el contraste. Dios no ve personas individuales. Dios a todos nos ve incluidos o en Adán o en Cristo. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos seremos vivificados. En esa preposición en significa lo que quiere decir. En significa dentro de, o estamos dentro de Adán en esa naturaleza caída, o estamos en Cristo, que es la naturaleza restaurada, vivificada. 1 Corintios 15:22. 1 Corintios 15:22. Hermano Henry Perdomo, por favor, con los buenos días también para el hermano Henry. Amén, mi pastor, muy buenos días y buenos días para todos. Vamos a compartir entonces, dice el Señor en su palabra, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Noten, ahí ya Dios resume a la humanidad. En Adán todos mueren. En Adán todos mueren. ¿De qué árbol come Adán? Del árbol de la ciencia, el bien y el mal.
Y en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Cristo es el árbol de la vida. Cristo es representado por el árbol de la vida. Adán representa el árbol de la ciencia del bien y del mal. El que come esa naturaleza muere. El fruto de esa naturaleza es muerte, mas el fruto de Cristo es vida y vida abundante. Así que o estamos en Adán o estamos en Cristo. No podemos estar en Adán y en Cristo simultáneamente. Ayer estudiamos un poco que esa dicotomía no se puede presentar en la vida espiritual. Eso como tampoco podemos estar pecando y guardando la ley. O sea, o guardamos la ley o pecamos. O estamos en Adán o estamos en Cristo. No podemos estar simultáneamente como emocionalmente. No podemos estar tristes y contentos al mismo tiempo. No podemos estar tristes y contentos. Porque son emociones antagónicas, como son naturalezas antagónicas, como son hombres antagónicos. Adán representa a la humanidad en su condición caída y Cristo representa a la humanidad en su condición restaurada. Así que en Adán todos mueren o en Cristo todos serán vivificados. Lo mismo la carne y el espíritu. No podemos estar en la carne y a la vez en el espíritu. Es- No, 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 no. Si está en la carne tengo que abandonar el espíritu. Y para andar en el espíritu tengo que haber crucificado la carne. Así es que funciona. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ha sido dado precisamente para vencer a la carne. O sea, yo quiero en esta mañana transmitirles algo que es muy importante, algo que es muy importante y es el hecho de que el hombre, Jesucristo hombre, eso lo estudiamos hace 8 días, el miércoles hizo 8 días, Jesucristo se enfrentó a nuestros tres enemigos. La señora White, la Biblia los define, a los tres enemigos que nosotros tenemos. Los judíos pensaban que sus enemigos eran los romanos. Eso pensaban los judíos. Y entre ellos estaba Pedro, Pablo y todos ellos. Pensaban que sus enemigos eran los romanos. Pero resulta que los enemigos no eran los romanos. Los enemigos de la humanidad, todos tenemos esos enemigos en común. El diablo, el mundo y la carne, el viejo hombre. Esos son los tres enemigos. Y la señora White los define de esa manera. Así que Cristo vino a enfrentarse a esos tres enemigos y los venció a los tres. Cristo venció al diablo. Eso dice la escritura. Te lo pueden encontrar en Romanos 2 capítulo 9, en Hebreos 2 capítulo 9 al 14. Lo pueden encontrar en Colosenses 2 14 y 15. Ahí dice que la victoria de Cristo sobre el diablo fue contundente y definitiva. También dice que Cristo se enfrentó al mundo, que son la filosofía, las teorías, las ideas contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la palabra que nos ha sido revelada. En, en la escritura, en el libro de Juan, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, también venzo al mundo. Y también Cristo se enfrentó al viejo hombre, la carne, y también la venció. También la venció. Romanos 6:6 dice que Cristo mató, crucificó a nuestro viejo hombre, lo crucificó, que es el enemigo interno que todos tenemos. Lo crucificó. Romanos 6:6 dice que Cristo también venció al viejo hombre. Romanos 6:6, hermano Henry, por favor. Sí, Señor, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. ¿Para qué Cristo mató al viejo hombre? Para que ya no seamos más esclavos del pecado. Porque es que el pecado es la obra del viejo hombre en nosotros. Eso es el pecado. Cuando la carne se manifiesta en pecado, ya sean buenas o malas obras, pero pecado al fin, buenas o malas obras. ¿Por qué? Porque las obras que Dios acepta son las obras de Cristo en nosotros. Son las obras que Dios acepta. Dios no acepta nada que venga de la carne, así sea bueno, como no aceptó la obra de Adán y Eva, no la aceptó.
Él acepta lo que él mismo hace en y a través de nosotros. Génesis capítulo 3 versículo 9 si no estoy mal, y Génesis 3:21. Ahí está el contraste de esas dos buenas obras, las buenas obras de la carne y las buenas obras del Espíritu. Génesis 3:7 y 3:21. Ahí encuentra usted un par de buenas obras, solo que una, la primera, es una obra de la carne, la obra de Adán y Eva, y la segunda es una obra de Dios en Adán y Eva. Y esa segunda obra es la que Dios acepta, la obra de Él en nosotros. 3:7, hermano Henry, y 3:21. Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Añade en el 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Ok, ahí encontramos las dos obras. Las dos obras están allí. Las obras de Adán y Eva, que son buenas, claro, únicas de piel, de hojas de higuera para cubrir la desnudez. Una buena obra. Pero es una buena obra de la carne, que ellos la iniciaron. Dios no se las pidió. Es el resultado del comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Querer resolver el problema espiritual a través de nuestras propias fuerzas. Eso es imposible. Y vienen las obras de Dios donde Dios los viste con túnicas de pieles. Y esas buenas obras son las que Dios va a aceptar en nosotros. Las que Él hace, las que Él hace. Vamos entonces a Efesios 2:10. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Las cuales Dios, ahí habla de buenas obras. ¿Sí o no, hermano Henry? ¿Habla de buenas obras? Habla de las creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Ah, ok. Dios preparó. Ujú. Ok. ¿Habla de buenas obras? ¿Sí o no? Sí, Señor, Ahora, ¿quién las hizo? ¿Quién las preparó? Dios mismo, de Ah, antemano. bueno. Esas son las obras que Él acepta. Esas son las buenas obras que Él acepta. Porque ese es un punto importante, hermano Henry y hermanos que me escuchan, hermanas. Nosotros no podemos hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque no somos buenos. Mm. ¿Me estoy haciendo entender el silogismo? Señor. Nosotros no podemos hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque no somos buenos. O sea, ¿puede el árbol malo dar buenos frutos? Hermano Henry, ¿puede el árbol malo dar buenos frutos? Absolutamente no, mi pastor. Imposible. Nosotros somos malos. Y eso lo dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Vamos allá a Romanos 3, del 10 al 12. Y como somos malos, no podemos hacer lo bueno. Así dice la palabra. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Amén. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera aquí. Uno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Buenas obras. Y no hay Buenas obras. Dios pide de nosotros buenas obras. Pero no hay quien haga lo bueno. Porque buenos solo hay ¿cuántos? ¿Cuántos son buenos? únicamente Dios. Ah, bueno. Bueno solo hay uno Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que la obra que tiene que hacer Dios mismo. Ujú. Entonces, claro, con el consentimiento, con la voluntad dispuesta, con la sujeción del ser humano para que Dios opere en y a través de él. Eso es el Evangelio. El Evangelio son buenas obras, pero no hechas por usted ni por mí. Son las obras que ya Dios preparó de antemano para que andemos en ellas.
Claro que se van a ver a través de nosotros. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender de que toda la Biblia habla del mismo punto. Es Dios obrando en y a través del ser humano. Ese es el Evangelio. Desde Génesis, el protoevangelio. Enemistad pondré. Génesis 3, versículo 15, hermano Henry. Ahí está el Evangelio en cierne, la semilla del Evangelio. Allí está, resumida, sintetizada. Así es. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién va a poner esa enemistad? Dios mismo, O sea que la obra es de quién. de él, de Dios. Ok. ¿Y cómo hacía enemistad? Claro, porque es que el fruto de la serpiente en nosotros fue pecado. Eso fue lo que hizo Satanás en nosotros, nos llevó a pecar. Obviamente con la voluntad del ser humano, el ser humano consintió, pero Adán fue engañado, Eva fue engañada y Adán fue, pecó por sus afectos no santificados. Eso sería otro tema, porque dice Pablo que Adán no fue engañado, Adán pecó a conciencia. Pero ¿por qué pecó? Por su afecto no santificado, es decir, por ese amor ya ciego hacia Eva, lo llevó a hacer lo mismo que Eva hizo, desconfiando también de la misericordia y la bondad de Dios, terminó también pecando. Y el fruto de la serpiente fue el pecado. Pero entonces aparece Cristo y dice, yo pondré enemistad. ¿Dónde? En nuestra mente. ¿Dónde? En nuestro corazón. ¿Cómo? A través del nuevo nacimiento. ¿Del nuevo nacimiento de qué? Del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo vendría a nosotros y el Espíritu Santo es el que pone la enemistad en nuestro corazón hacia el pecado. Él es el que hace que nosotros antes amábamos el chisme y ahora no seamos chismosos. Él es el que hace, el Espíritu Santo es el que hace que antes éramos rencorosos y ya no lo seamos. El Espíritu Santo es el que hace que el borracho sea sobrio. El Espíritu Santo es el que hace que el que era mujeriego, la mujer hombreriega, ya sea fiel a su cónyuge. Él es el que hace la obra. Él es el que hace porque Él pone esa enemistad. Él es el que hace que la persona que era adicta a algún fármaco, alguna droga, ahora sea sobrio y aún el olor de la marihuana o del bazuco le fastidie. Eso lo hace el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Es una obra de Dios en nosotros. Eso es lo que hace. Esa enemistad que esa persona tenía antes, esa persona estaba amistada con el pecado. Antes de conocer a Cristo, nosotros somos amigos del pecado y enemigos de Dios. Eso dice la Escritura que nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios. Si nace el ser humano, enemistado con Dios, enemistado con Dios. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 5, el versículo número 10, 5:10 de Romanos. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Ok, dice que éramos enemigos. Éramos tiempo pasado, claro. Ahora cuando aceptamos a Cristo somos reconciliados, pero es por la obra de Cristo, no es por su obra ni por la mía. La reconciliación es la obra de Cristo. Él fue el que nos reconcilió. Claro, siendo enemigos de Dios, éramos amigos de quién? Pues del pecado. Pero ahora viene Cristo, mora en nuestro corazón y pone enemistad hacia el pecado, para que ya no seamos más esclavos del pecado. Ahora los papeles se invierten. Lo que amamos antes lo aborrecemos y lo que aborrecíamos amamos. Amábamos el pecado y aborrecíamos la justicia. Ahora amamos la justicia y aborrecemos el pecado. Eso es un cambio de corazón, se llama nuevo nacimiento. Y eso afecta a todas las áreas del ser humano, todas, todas. Física, mental y espiritual, todas, todas. El cuerpo, que era un instrumento del pecado, ahora se convierte en un instrumento de justicia. La mente, estoy hablando de
la mente consciente de los pensamientos, neocorteza cerebral, de los sentimientos, sistema límbico, de las decisiones, lóbulo frontal, son transformadas, son cambiadas. Hay nuevos pensamientos, hay nuevos sentimientos y una voluntad fortalecida, unida a la voluntad de Dios. Y espiritualmente también, allá en el subconsciente hay un cambio de corazón, una nueva criatura es formada desde lo profundo del corazón. Y ahora hay una neurogénesis. Nuevas neuronas son formadas para que hagan nuevos recorridos y se forme una nueva persona. La nueva persona, ¿quién es? Cristo en mí. Y ahora el Espíritu Santo me fortalece para en Cristo vencer al diablo, para en Cristo vencer el mundo y para en Cristo vencer la carne, viejo hombre. Porque en Cristo soy más que vencedor. Es una nueva creación, una nueva criatura lo que Dios hace en nosotros. Hermano Henry, ¿me estoy haciendo entender? Muy, muy claro, mi pastor, absolutamente. Sí, Sí. señor. La obra es de Dios. Amén. La Solo obra Él. es de Dios. La obra es de Dios. Dios es el obrero. Dios Amén. es el obrero. Usted y yo somos instrumentos. Nunca se olvide eso. El día que lo olvidemos, nos vamos a creer obreros y no instrumentos. Nosotros somos barros y Dios es el alfarero. ¿Quién es el que hace la obra? ¿El barro o el alfarero? El alfarero, definitivamente, mi Ah, pastor. bueno. Por eso amo Nosotros que no podemos olvidarnos nunca de que somos barro. No somos alfarero. No somos alfarero. Somos barro. Pero la carne nos quiere hacer creer que somos alfareros, cuando en realidad simplemente somos barro. barro. Solo somos barro y nunca dejaremos de ser barro. Y Dios nunca dejará de ser el obrero. Él es Dios. Él es el que obra. Él es el que produce. Creo que está en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, hermano Henry, por favor. Sí, señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Él es el que produce. Él es el que produce. Cuando usted y yo producimos, ¿sabe qué producimos? Pecado. Pero cuando Dios produce, produce perfección, santidad y pureza. Amén. Él es el que produce en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él produce el querer, o sea, las intenciones del corazón. Estamos hablando de, del subconsciente, allá en lo profundo de la mente, Dios produce la obra Amén. y la lleva a cabo. O sea, no solamente nos pone el querer, sino que nos da la fuerza para el hacer. Amén. Pregúntese cuando Moisés, Moisés quería abrir el mar rojo. Claro que Moisés quería abrir el mar rojo, pero pregúntele si podía hacerlo. Ah, Pregúntele a Josué si quería derribar los muros de Jericó, pero pregúntele si podía hacerlo. Pregúntele a Pablo si quería resucitar a Eutico, pero pregúntele a Pablo si podía resucitar a Eutico. O sea, no solamente es el querer, es el hacer. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere vencer el pecado? Usted me dice que sí, pero yo le pregunto, vaya, hágalo, vaya a vencer el pecado. Una cosa es quererlo, otra cosa es poderlo. Y Dios hace las dos cosas. Dios pone en nosotros tanto el querer abrir el mar rojo como el poder abrir el mar rojo. Porque el poder es Amén. de Él. El poder es de Él. Y la iniciación de la obra también es de Él. Toda buena obra la inicia Él. ¿Usted recuerda en el fuego del santuario, hermano Henry? ¿Quién lo inició? ¿Quién inició el fuego en el santuario? Dios mismo, mi pastor. Fue que Moisés fue por allá por leña y cogió por ahí una mechera y prendió y entonces el altar del holocausto empezó a arder. Así fue que funcionó. No, señor. Así fue que funcionó. Dios instauró el fuego No, inicial. no, Dios inició la obra y Él termina la obra. Él la inicia y Él la termina. Nosotros necesitamos Amén. entender eso. Toda buena obra es iniciada por Dios y finalizada por Dios. Y es por eso que, pues, Dios no va a aceptar nada que no sea iniciado por Él. Amén. Dios no va a aceptar nada. Y ese es el engaño de las buenas obras de la carne, que hacen cosas buenas,
la carne, pero es iniciada por la carne. Ahora, ¿cómo discernirlo? Es el punto. ¿Cómo discernirlo? Es el punto que hemos venido trabajando. ¿Cómo discernir el tema de las buenas obras de la carne? Yo creo, hermanos, escúcheme bien esto, y argumento bíblico suficiente para lo que voy a decir. Nosotros podemos vivir en victoria sobre el pecado. Y lo repito, nosotros, los que hemos creído en Cristo, podemos vivir en victoria sobre el pecado. La pregunta es ¿cómo? Por Cristo en nosotros. ¿Y por qué eso es importante entenderlo? Porque hay una tendencia en la iglesia donde, consciente o inconscientemente, se habla de la victoria sobre el pecado. Y cuando digo la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? A nivel mundial, donde deja como entrever, como si fuera el ser humano el que hace la obra. Y entonces, consciente o inconscientemente, estamos sacando de la ecuación a Jesucristo, que es el que al obrero. El obrero lo estamos sacando de la ecuación. Entonces, presentamos mensajes, digo, la iglesia adventista en general, como que hermanos, tenemos que vivir sin pecado en el último tiempo, porque si pecamos, entonces quedaríamos condenados porque ya no hay mediador. Y todo eso es correcto, porque eso lo dice la señora White, ¿cierto? Y lo dice la Biblia, que el que es justo siga siendo justo, el que es santo siga siendo santo. La pregunta es, ¿cómo eso va a ser posible? ¿Cómo? Pues yo necesito entender qué es la obra de Cristo, que yo no tengo que estar preocupado por mí, porque es que Cristo ya lo hizo. Es que Cristo ya venció al diablo. Es que Cristo ya venció al mundo. Y es que Cristo ya venció al viejo hombre. Y si Cristo mora en mí, pues Cristo en mí va a hacer la misma obra, vencer al diablo, vencer al mundo y vencer al viejo hombre, porque es la obra de Cristo. Y eso no va a cambiar, el resultado no va a cambiar. Eso es como el 5-0 de por ahí el 90 y pico, creo que fue para el 93, que Colombia le propinó a Argentina. Ese resultado no va a cambiar. Usted puede ver ese partido 50 veces y si 50 veces va a quedar 5-0. La victoria de Cristo es definitiva. Cristo venció para siempre al diablo, para siempre al mundo y para siempre la carne. Entonces, si Cristo mora en mí, el resultado no va a ser diferente. La carne va a ser vencida, el diablo va a ser vencido y el mundo va a ser vencido. Por Cristo en mí, porque Él es el que hace la obra. Nosotros necesitamos entender eso, porque el problema, la señora White dice que al final, no habrían conceptos claros acerca de la justificación por la fe. No habrían conceptos claros. Y yo veo muchos hermanos confundidos con este tema, que pareciera que ellos son los que tienen que hacer la obra. Y claro, ese es el engaño, ese es el engaño. Porque como los fariseos podemos ir al templo, podemos orar, podemos ayunar y podemos diezmar, porque eso es lo que hacía el fariseo. El fariseo iba al templo, el fariseo ayunaba, diezmaba y oraba. Y es lo que hacemos nosotros también. Entonces la pregunta es cómo yo sé que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo en la carne, como el fariseo, sino que lo estoy haciendo en el espíritu. Porque son las mismas obras, solo que la fuente, una la inicia la carne y la otra la inicia el espíritu. ¿Cómo puedo discernirlo? Ese es el punto. Ese es el punto. Porque si vamos al tema de Saulo de Tarso también iba al templo, Saulo de Tarso también ayunaba, diezmaba, oraba, y Saulo de Tarso estaba completamente engañado. Él pensaba que servía a Dios. Y él pensaba que Jesucristo era un enemigo de la religión judía. Y resulta que no era ningún enemigo, era su Salvador. ¿Y cómo entendió Pablo que Cristo era su Salvador? Porque lo estudió en los libros, porque por la predicación de un ser humano, no, porque el Espíritu Santo se lo reveló, porque Cristo mismo vino y se le reveló. Cristo mismo vino y se le reveló. Así tiene que ser con todos nosotros. No fue a través de un estudio bíblico, fue por la revelación que Dios le dio de Jesucristo. Dios le reveló a Jesucristo y entendió el error en que él estaba, el engaño de las buenas obras que él hacía. Saulo estaba hundido en sus buenas obras de la carne, hasta que entendió que es Cristo el que obra las buenas obras en él, por el poder de su Santo Espíritu.
y le fue revelado Jesucristo, como nos tiene que ser revelado a nosotros Jesucristo. Quiero cerrar con dos textos bíblicos. Uno está en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, y el último texto está en Judas 24 y 25. En Gálatas ese orden, 1, hermano Henry, por favor. ok. Gálatas 1, 15, 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. 15 y 16. Cuando, cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, eso es otro nivel. Eso no es un estudio de la fe de Jesús. Con todo respeto y con todo amor, la fe de Jesús es un instrumento valioso para nosotros. Pero la fe de Jesús es una información que un ser humano comparte con otro ser humano. Claro que el Espíritu Santo está allí convenciendo, sí, claro que sí, porque primero tenemos que ser convencidos y luego convertidos. Dice, pero fue Dios el que le plació revelar a su Hijo a mí, porque el único que conoce a Jesucristo es Dios. Y el único que conoce a Dios es Jesucristo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así que si yo quiero conocer al Padre, el Hijo me lo tiene que revelar. Y si yo quiero conocer a Jesús, el Padre me lo tiene que revelar. Porque solamente el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre. Ningún ser humano conoce a Cristo y ningún ser humano conoce a Dios. Porque para conocer a Dios hay que conocer la mente de Dios. Y usted y yo no podemos conocer la mente de Dios. Solo el Espíritu Santo, que es Dios, conoce la mente de Dios. Y nos revela quién es el Padre y quién es el Hijo. Y eso se traduce en vida eterna. Esta ley eterna, que te conozcan a ti, pero es un conocimiento por revelación, no es por información. La carne puede producir información, pero no puede producir transformación. Así que nosotros necesitamos entender que es Cristo revelado en mí, el que produce las buenas obras. Y eso no lo consultó Pablo con carne y sangre, porque es que la carne y la sangre no le puede revelar a Cristo, no le puede revelar al Padre. Solo el Espíritu Santo puede revelar a Cristo y puede revelar al Padre. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y en esa revelación debemos entender que Dios, con esto termino, que Dios sí puede. Yo no estoy diciendo que usted y yo podemos. Escuche bien esto, porque ahí es donde está el meollo del asunto. Yo no estoy diciendo que usted y yo podemos. Yo estoy diciendo que Cristo sí puede, que Dios sí puede guardarnos sin caída. Amén. Yo sí creo eso. Cuando usted y yo caemos frente a nuestros tres enemigos, o alguno de los tres, cuando se cae frente al diablo se comete pecado. Cuando se cae frente al mundo se comete pecado. Y cuando se cae ante la carne se comete pecado, porque el fruto de esos tres enemigos es pecado. Pero yo creo que como Cristo venció al diablo, como Cristo venció al mundo, como Cristo venció al viejo hombre, yo creo que Cristo tiene el poder para ayudarnos a sostener sin caída, es decir, en victoria sobre el diablo, en victoria sobre el mundo y en victoria sobre la carne. Yo creo eso. Yo creo que el obrero, que Dios, lo puede hacer. Si el instrumento deja que Dios actúe. Amén. Y con eso termino. Judas 24-25. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Yo creo eso. Yo lo creo. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Dios, Amén. Dios, no usted ni yo. El problema es cuando usted y yo queremos guardarnos sin caída. Ahí está el problema. Y entonces, ¿qué es lo que sale de ese intento? Salen las buenas obras de la carne. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y esas buenas obras se traducen en lo que estudiamos ayer, en ese hijo mayor de la parábola del hijo pródigo,
que le dice al padre, todos estos años te he servido y nunca te he desobedecido. Así dice el hijo mayor, todos estos años te he servido y siempre te he obedecido y nunca has matado para mí un cabrito. Te presenta a esa persona que lleva 40 años siendo pastor, 30 años siendo anciano, 20 años directora de Dorcas, de diaconisas, sirviendo al Señor en la iglesia, pero enojado con su hermano. ¿Por qué? Porque el hijo mayor estaba enojado con su hermano y a la par pensaba que estaba sirviendo a Dios. Usted no puede estar enojado con su hermano y servirle a Dios. Eso es disonancia espiritual. Como usted no puede estar triste y contento a la vez. Como usted no puede andar en el espíritu y en la carne a la vez. Como usted no puede obedecer la ley de Dios y a la vez estar en pecado. Eso es imposible. Es el engaño de la carne, que muestra por una parte las buenas obras, pero en el fondo del corazón hay rencor, hay resentimiento, hay odio, hay enojo. Señor nos ayude, familia. Bendiciones para todos. Un excelente día. Amén, mi pastor, Amén. gracias. Muchas gracias.